sermón es el propósito inmutable de Dios. Así que tendremos la lectura en nuestro versículo base, que ha sido de toda nuestra serie, que se encuentra en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 12. Le invito a que se coloque en pie en respeto a la voz del Señor. Leemos el verso 12, oramos y estudiamos de su palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, vamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, esta mañana, entendiendo que tú has traído a este lugar lo que usted ha querido traer. Te damos gracias por la vida de los muchos que están en esta mañana, en este lugar, pidiendo, Señor, que sea tu palabra, que hables a sus vidas. Yo como hombre no conozco a ninguno de ellos, no conozco su contexto, pero sabemos, Señor, que usted va a hablar a su vida, como así también aquellos que se están incorporando a la transmisión de este servicio. Que tu palabra también les alcance a ellos y que tú puedas obrar, Señor, de este supremo llamamiento que es lo que estudiaremos en esta mañana. Señor, entendiendo por qué el apóstol Pablo era capaz de escribir como escribía, y cada vez que nos adentramos en esta serie no ha sido por las capacidades o decisiones nuestras, sino porque usted lo ha hecho todo, y por eso te alabamos y te agradecemos, y hoy entenderemos que este llamamiento usted lo ha hecho efectivo para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, para poder exponer este cuarto sermón para el beneficio de esta iglesia. Señor, asistencia de tu Santo Espíritu, que rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Hemos visto en los tres sermones anteriores, hermanos. Revisamos primeramente el problema del hombre, y habíamos revisado que el hombre por sí tiene un problema, y es que no puede enfrentar la vida ni incluso la muerte de la forma en que Cristo nos ayuda a vivirla. Tiene muchos problemas. Revisamos la filosofía estoica de que a pesar que eran hombres que tenían la capacidad de mantenerse firmes, ellos no sabían morir con gozo, no sabían terminar sus vidas con la plenitud que Cristo nos puede dar a nosotros. Amén. Lo que revisamos en abundancia en ese primer sermón es que qué diferencia hay, hablando en buen chileno, cuál es la gracia de vivir una vida cristiana. Y es que, a diferencia del mundo, yo siempre lo he dicho, nosotros los cristianos nos enfermamos, quedamos sin trabajo a veces. En más de una ocasión yo me he acostado enojado con mi esposa, natural. Tenemos discusiones con los hijos, etcétera, etcétera. Pero lo hermoso del Evangelio es que el Señor nos guía, nos exhorta, nos corrige y nos hace vivir la vida plena, que nos permite incluso que al momento de nosotros morir, podamos morir con gozo, podamos morir en paz, podamos morir con la felicidad de que en esta tierra no hicimos lo que nosotros quisimos hacer, sino que anduvimos en la voluntad de nuestro Padre. Por eso el apóstol Pablo escribía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo siempre digo, aquel que vive sin Cristo, morir para usted no va a ser ganancia. Si usted no ha vivido esta vida viviendo para Cristo, créame que cuando usted muera lo va a pasar mal. Que el Señor nos bendiga. Por eso habíamos titulado ese primer sermón como el problema del hombre. El segundo sermón se trató del Evangelio y mi liderazgo. Yo creo que ese sermón no lo pasamos muy bien ese día, porque el Señor cuestionaba nuestro liderazgo primero como a los que estamos casados. Incluso usted no puede tener hijos, es solamente su familia, usted y su esposa, usted y sus hijos. ¿Cómo es su liderazgo a aquellos que son jefes en sus trabajos? ¿Cómo es el liderazgo a mí como pastor de esta iglesia? Que el Señor debe mirar con lupa cómo es mi liderazgo en la iglesia. Y sobre todo, como es conocido en el mundo evangélico, tenemos liderazgos eclesiásticos muy paupérrimos, liderazgos que están centrados en lo económico,
que manipulan a la iglesia para tener réditos económicos, con la cultura del miedo, que si usted no hace esto, esto le va a pasar, estando muy lejos de ese liderazgo eclesiástico en que la Biblia y el apóstol Pablo corregía en esos versículos. Por eso él decía, el apóstol Pablo, miren hermano, estaba encarcelado escribiendo al joven Timoteo, y nos daba un poco de cómo entender que Pablo, siendo que él estaba preso, alentaba al Timoteo que era joven y que estaba libre. Insisto, y él no lo hacía por su capacidad, sino que si hay algo clave en este versículo es porque él dice, yo sé a quién he creído. Y quizás va a llegar un momento en que nosotros vamos a morir, y cuando alguien, quizás un amigo, alguien, una familia nos pregunten, Nelly, ¿tienes miedos a morirte? No, porque yo sé en quién he creído. Quizás a muchos de nosotros nos pueda llegar un tema de enfermedad, y lo que es común nos puede decir, ¿sabe qué, don Manuel? Usted padece este cáncer. Sin duda son noticias tristes. Yo creo que nadie acá nos gustaría que nos dijeran, tenemos cáncer. Pero si nos llegasen a declarar alguna enfermedad, el Señor nos ayudará a sobrellevarla y vivir hasta cuando Cristo dice que vivamos. Y si alguien tiene problemas en tener esa relación con Dios, nadie va a cuestionar esa decisión con Dios. ¿Amén? Es difícil decir amén a esto, ¿no? Que el Señor nos ayude. Cuando nosotros le decimos no a nuestro hijo ante una petición, y entre todos los argumentos o entre todos los lloriqueos que nos hacen nuestros hijos, hay un argumento que siempre gana y que yo no sé cómo es, tiene un poder tan grande ese argumento, que es el único que hace callar al hijo. ¿Cuál es? Soy tu papá. Papá, que dame esto, es que hijo, que no se puede, mira que no hay muchas plata, es que papá, es que no se puede, Juan José, ya, es que no se puede, Juan José, pero papá, Juan José, cállate y soy tu papá. Y ante eso, Juan José, nada que hacer, es mi papá, no tengo argumento, me sacó el argumento el que nunca uno quiere escuchar. Y si Dios nos dice que no, nosotros debemos estar confiados en que Él es nuestro Padre. Y en el tercer sermón el Señor nos hablaba y nos gozábamos de la figura importante que era Cristo en el Evangelio en que nosotros estamos viendo, y que cuando nosotros entendemos que Él es la centralidad del Evangelio y de nuestras vidas, todas las decisiones, como dice el libro de Colosenses, en Cristo está todo completo, está todo completo en Él, todo lo que Él determine para nosotros está bien. En esta congregación hemos aprendido, porque nos han enseñado por mucho tiempo en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, lamentablemente, hermano, mire, el domingo pasaba por la plaza de Puente Alto y un predicador decía, venga Cristo y se le acabarán todos los problemas. Tuve unas ganas de devolverme para decirle, no es así. Y como en esa pura pasada 3 veces dijo, venga Cristo y se le acabarán todos los problemas. Yo decía, ¿cuándo van a hablar de su palabra? Porque es un llamamiento mentiroso. Mire, hablaba con mi primo mientras lo iba a dejar al aeropuerto. Y me decía, porque yo le hablaba que el evangelio en Chile, el mundo pentecostal en Chile, es de mucho hablar de prosperidad, de que el Señor te va a sanar, que el Señor te va a ayudar para entrar a la universidad, para entrar al colegio, o para que haya un buen tratamiento médico. Y Alejandro me decía, chico, en Suecia no hay esos problemas. Los suecos todos tienen buena salud. Los suecos todos tienen buena educación. Los suecos, hasta al adulto mayor, el Estado se preocupa mucho del adulto mayor. Entonces me decía, ese evangelio en Suecia no lo convence a nadie, porque no le falta nada de lo que muchas gracias, no le falta nada de lo que nosotros muchos le decimos a la gente. Pero sabe, me decía Alejandro, y me decía, también por eso conversamos, decía, el evangelio cuesta en todas partes. Él me decía, lo que pasa en Suecia es que la gente ya no cree que Cristo puede transformar las vidas.
Y para que usted vea cómo hemos aprendido a través de su palabra, que nosotros, cada vez que amanecemos, abrimos nuestros ojos cada mañana, tenemos una lucha enorme contra el mundo, el demonio y la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, revisando este cuarto sermón, hermanos, y que el Señor me ayude a poder llevarlo a nuestro corazón y a nuestra mente, y es cómo esta cita de 2 Timoteo 1:12 va cobrando tanta relevancia y tanta fuerza cuando el apóstol Pablo declara su fe y le recuerda al joven Timoteo de su gran propósito de Dios sobre la vida de él, de Timoteo y de cada uno de nosotros, de los que estamos en esta mañana y los que nos ven a través de la transmisión. Y es importante, hermanos, saber entender, y esto duele a la voluntad del hombre, es que Dios hizo, Dios creó, Dios sustenta. Aleluya, Dios es el artífice, Dios es el controlador, Dios dio comienzo al tiempo, Dios le dará fin, y el propósito de Dios se encuentra en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que todo resulta en esta deidad maravillosa. ¿Y sabe cuál fue el propósito de esta deidad, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es de salvarlo a usted. Y siempre cuando veo este propósito de Dios de salvar al hombre, y yo al juzgar humanamente digo, Señor, de verdad, quizás si nosotros nos miramos internamente, yo perfectamente, y siendo bien sincero conmigo mismo y con Dios, le diría, si tuviera una conversación de estas bien sinceras, yo creo que usted me concordará conmigo y dirá, usted de sí mismo, y le dirá al Señor, Señor, ¿sabes qué? No vale la pena salvar al Manuel Salgado. No vale la pena. Me conozco. Entonces, cuando entiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y usted se va a gozar de lo que vamos a estudiar hoy día, usted examínese introspectivamente. Es más, para que usted se ayude aquí a pegarle un golpe a su ego, levante la mano el que merecía ser salvo. Levante la mano el que merece el infierno. Gracias. Hermanos, es de verdad una bendición. Y por eso es lindo entender su palabra, la Biblia. En ninguna corriente teológica es solo entender la Biblia, que antes de la creación del mundo, Dios ya tenía un plan de redención para su vida. Hermano, yo quería que reventara el techo con un amén. Voy a decirlo de nuevo. Antes de la creación te voy a decir de otra forma. Antes de la creación del mundo, Dios ya había decidido salvarlo. Y esta es la esperanza que sostenía el apóstol Pablo para escribir desde la cárcel, y todas sus cartas que escribió desde la cárcel, yo sé a quién he creído. Y nada me mueve de ahí, nada me mueve de ahí. Y tenemos la hermosa lectura de Romanos 8, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Cristo, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni cuchillo, nada, aleluya, nada me podrá separar del amor de Cristo. Y cuando entendimos que ninguna otra cosa creada, es decir, hasta de mis decisiones, Dios ha permitido salvarme, aleluya, y qué gozo en mi corazón saber que esta salvación no depende de mí, sino depende 100% de nuestro Señor Jesucristo, porque si dependiera en algo esta salvación, ninguno estaría salvo. Bendito sea el nombre del Señor.
Esta gran redención, hermanos, se materializa en la persona del Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra y nos fue dado en Jesucristo, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, aleluya, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué hermoso versículo. Pero que ahora ha sido manifestada, espero que me entiendan y oigan lo que voy a decir. Pero que ahora ha sido manifestada por mis obras, así dice, por lo que yo he hecho en el Evangelio, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué le quitó, usted o él? Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, hermano, el Hijo del Hombre vino a la tierra, cumplió su obra redentora y ha materializado el propósito de Dios el Padre, y habiendo hecho todo esto, aleluya, ha regresado al cielo y se ha sentado a la diestra de Dios Padre en la gloria eterna. Pero ese no es el fin, y es la razón por la cual nosotros nos reunimos cada domingo en este lugar. Y es cómo recibimos esto, cómo es que mi hermana Nelly hoy día recibió ella en su corazón tener la necesidad de bautizarla. ¿Qué es lo que la convenció a ella para bautizarla? Y los que todos hemos ido en arrepentimiento y fe. ¿Cómo recibimos esto de parte de Dios? ¿Cómo lo recibió el apóstol Pablo? ¿Cómo lo recibió el joven Timoteo? Y esto, hermano, parte en nuestra vida del cristiano. Por eso a mí nunca me gusta abrazarme o encasillarme en una determinada denominación religiosa. Yo, antes de ser metodista pentecostal, primero yo digo mi iglesia nació en Hechos capítulo 2. Ahí nace la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese gran acontecimiento que nació en Hechos capítulo 2 fue un hecho tan importante porque fue la aparición del Espíritu Santo obrando como iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos sabemos qué fue lo que pasó ahí en Hechos capítulo 2, que se escribía, oye, estos son galileos, ¿cómo es pues que nosotros le podemos entender en nuestro idioma? No son las lenguas que usted ha escuchado que hablan, no, son lenguas conocidas, por favor. Son lenguas conocidas las que se hablaron en Hechos capítulo 2. Estaban todas las personas reunidas en el aposento alto, que llevaban aproximadamente 10 días, y dice la Escritura que de repente descendió la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo de Dios, y que ha venido a continuar, como él he titulado este sermón, el propósito inmutable de Dios. Y este propósito que fue planeado desde antes del comienzo del mundo, el Hijo viene, hace su obra, vuelve al Padre, y es el Espíritu Santo el que prosigue con la obra redentora preparada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí estaban, hermanos, hombres, y Pedro también, y los demás hombres comunes y corrientes, hombres ignorantes, hombres sin cultura. Sabemos todo que Pedro era un pescador y algunos otros también lo eran, pero también habían hombres más estudiosos como Mateo, Lucas era un doctor, pero la mayoría de ellos, hermanos, no recibió ningún tipo de formación académica, no eran hombres de mente brillantes, no tenían capacidades filosóficas, eran de verdad hombres sumamente corrientes, y muchos nos identificamos con la forma de vivir la vida como Pedro. Pero, hermanos, súbitamente el Señor transformó su vida, formaron un grupo de 12 hombres y estaban hablando en lenguas llenos del Espíritu Santo de Dios. Y desde ahí comenzó a extenderse este hermoso evangelio y llegó al oído del apóstol Pablo, conocido como Saulo, a quien sabemos cuando comenzó el evangelio le gustó al apóstol Pablo, o a Saulo, perdón. ¿Qué empezó a hacer Saulo? Matar, perseguir a los que hablaban de Cristo.
Se opuso con gran tenacidad a la propuesta del Evangelio. Pero ¿sabe qué? Saulo, para que me entienda, que es el mismo apóstol Pablo, se sintió mal al hacerlo. Sabía que no podía. Y no fue convencido por él mismo, sino usted sabe que la historia fue que el Espíritu Santo de Dios en la eternidad había determinado llegar a la vida del apóstol Pablo con el propósito de seguir el plan de Dios. Han pasado más de 2000 años. El Espíritu Santo también, y gloria a Dios por ello, que hoy día sigue convenciendo de pecados a su conciencia y a su corazón, a mi conciencia y a mi corazón, para decir: Manuel, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte para alcanzar la salvación y vida eterna. Amén. El Pentecostés, hermanos, es una prueba con respecto al cumplimiento de la palabra del Señor, de que todo, hermano, ha estado en un plan inmutable de Dios. Hermano, escuche bien, y no va a haber variación respecto al plan de Dios. Y eso, hermano, es hermoso para mí, que lo que Él determinó hacer con sus hijos, a lo que Él llamó para salvación, Él lo va a llamar para salvación. Dice San Juan en el capítulo 14 del verso 16 al 18 lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué dice ahí? Esto es claramente, es una preparación desde antes de la fundación del mundo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual, aleluya, es que me gozo, tantos detalles, hermanos, que hay aquí. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero tú, hermano, tú que eres sencillo, aunque no eres sencillo, si tú eres un profesional, gloria a Dios por ello. Si tú no tienes preparación académica, si no tienes bienes materiales, lo que sea, y si los tienes de verdad, no importa, no es judío, no es griego, no es gentil, da lo mismo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, tú y yo le conocemos porque mora en vosotros, aleluya, y estará en vosotros. ¿Qué dice ahí? Lo subrayé: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto no se le ocurrió a Cristo, es decir, oh, morí, me toca ir al Padre, ¿qué hacemos? No, desde antes de la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: vamos a redimir el mundo, enviaré a mi Hijo justo, santo, a morir por los pecadores. Y que viene ahora, no se preocupen, ahora viene la tercera persona de la eternidad, el Espíritu Santo de Dios, a morar con nosotros, a estar en este culto, a estar en tu trabajo, a estar en tu casa, a estar ayudándote en tus problemas de día a día del corazón y de la mente, diciéndote cada mañana: no te dejaré huérfano, yo voy a estar contigo hasta cuando Cristo venga. Y lo que más gozo trae es que esta decisión no fue porque yo me porto bien, no fue porque yo soy un hombre santo, un hombre que procura leer la Escritura, porque tengo estudios teológicos, no. Dios decidió antes de la creación del mundo salvarte. De verdad que le diré, cuando el Señor me lleve y esté en su gloria, le diré: Señor, ¿por qué? No lo merecía. Hermanos, estemos tranquilos, seguros, hermanos, que este ha sido el plan de Dios inmutable. Hermanos, de verdad me cuesta entender, de verdad no me cuesta entenderlo, porque en mi corazón humano a veces lo encuentro justamente racional. Mira la estupidez que estoy diciendo. ¿Quién, sea sincero, levante la mano, aquel que ama a alguien que le hace daño? ¿Quién siente aprecio, amor por alguien que le hace daño? Pregunta fácil: ¿quién ama a su jefe?
Hemos recibido traiciones, cualquiera sea, de familia, de compañeros de trabajo, vecinos. Yo creo que todos hemos recibido. Nos cuesta perdonar a ese, ¿cierto? Y mire, no voy a pedirle que levante la mano, pero yo sé que el 100% de los que estamos aquí, los 100% que nos ven en la transmisión, ahí donde nos estén viendo van a levantar sus manos. ¿Le hemos fallado a Dios? Amén. Gracias por ese amén. ¿Le hemos sido infieles? Amén. ¿Le hemos mentido? Amén. ¿Le hemos fallado? Amén. Pregúntele por qué lo salva. Por eso aquí cantamos con el gozo que cantamos. No porque queremos caer en trance o llevarnos por la emoción. Por eso cantábamos con gozo delante cuando la parte de la canción decía: me ha librado de la muerte, me ha dado nueva vida, me sacaste mi tristeza y me llenaste de alegría. Porque eso fue una realidad en mi vida. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto es lo que le escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, al depresivo Timoteo, al timorato Timoteo que está libre, y escribiéndole a alguien que está en la cárcel. Y son hermosas estas palabras. Aquí usted me va a entender por qué el título que le he puesto a este sermón: el propósito inmutable de Dios. Mire lo que dice Timoteo en el capítulo 1, versos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences, le dice Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio del poder de Dios. Por eso quiere decirle al predicador de la plaza: hay problemas. Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos... Ya, quédese ahí lo subrayado. Que nos salvó y ¿fuiste tú a Él o Él te llamó? Aquí Romanos 2 dice que no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Es Él que me llamó. Por eso, hermano, está tan lindo escrito: con llamamiento santo. Lo voy a ejemplificar con algo tan burdo, pero usted va a entender. A veces cuando estamos postulando algún trabajo, y a veces cuando nos citan de manera presencial a la entrevista, y vamos entusiasmados y vamos bien peinados y le ponemos color en nuestro currículum, vamos bien presentados y llegamos a la dirección y hay como 20 postulando. Y entra a conversación, no, y uno, para que me entienda, ya uno apurado, quizás una carrera técnica, y empieza a conversar y no, yo soy ingeniero comercial, yo tengo un MBA, un posgrado, y uno se empieza a chupar. Dígame que uno no siente gozo cuando está postulando y al menos dicen: oh, quedé entre los primeros 3. Oh. ¿Sabe por qué? Porque ya empezamos a ver, es que yo tengo mérito, es que él sabe más que yo, el que tiene más experiencia que yo. Pero aquí esto es distinto. Por eso ese detalle que dice con llamamiento santo. ¿Qué dijo usted? Si alguna vez tuvo una experiencia parecida de trabajo y cuando lo eligieron a usted, ¿qué dijo? ¿Alguien fue y dijo: es que me lo merecía? Uno siempre da: gracias, gracias. Le prometo que no le voy a fallar. Le prometo que voy a ser el primero que voy a llegar. Me voy a quedar hasta tarde. De verdad, muchas gracias. No lo voy a defraudar. Gracias por escogerme. Pero Él te llamó sin ningún mérito tuyo. Y llamó con llamamiento santo. Aquí está el argumento: no conforme a nuestras obras. Si fuera por tus obras, ¿dónde estarías? Ay, que nos cueste decir, ¿no?
Si fuera por tus obras, ¿dónde estarías? Dilo. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cómo dudan que fuimos predestinados, hermanos? Ahí lo dice, antes de los tiempos de los siglos. Esa es la palabra que todos debiéramos decir. Gracias, 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 Señor. Hechos 2, capítulo 28 y 39, cuando el Espíritu Santo comenzó a derramarse, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque, aleluya, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. Lea ahí lo que está subrayado, para cuanto el Señor nuestro Dios. No para los que quieran salvarse, para los cuantos Dios quiera llamar, y a ti te llamó, a mí me llamó. Fuimos ovejas que Él fue a rescatar porque dijo, esta es mi oveja, la tengo que ir a buscar porque esa oveja que no es de este redil, tengo que ir a buscarle y vino a este redil. Y quiero, hermanos, contar algo tan hermoso que estábamos conversando con una familia y mi esposa dijo algo tan hermoso que yo nunca lo había visto así. Es que, aleluya, de verdad siento gozo. Es que cuando Cristo va a buscar a la única oveja perdida y deja las 99, disculpe hermano, pero para que me entiendan. No, tranquilo, no mueva nada. Haga cuenta que esto es una oveja, por favor. Cristo va a buscar la oveja. ¿Qué dice el relato bíblico? ¿La amarró las patas y la trajo arrastrando? ¿Qué dice? Este es el detalle hermoso. ¿Qué nombre le ponemos a esta oveja? Porque él es mío, diga, ¿no le gusta? Ya, pongámosle Pablo. Aquí va Pablo. El Señor dice que cura sus heridas. La carga en sus hombros, se la pone y la lleva al redil. Pero ¿por qué hago todo este parafernalia, hermano? Que cuando lleva la oveja, ya lo que mi esposa me contaba y sentía gozo, es que cuando va la oveja caminando, o sea, va la oveja en los hombros de su pastor, Jesús, la oveja va mirando y diciendo, yo por todo esto pasé. En este camino me hirieron. En este camino fui humillado. En este camino sufrí tanta desilusión. Y nosotros vamos mirando sobre los hombros del gran pastor y mirando todo el camino que nos tocó recorrer en soledad. ¡Aleluya! El camino que nos costó recorrer por nuestra desobediencia. Miramos el camino que nos costó sufrir. Y decíamos, caramba, claramente iba al peñasco, iba al precipicio a morir. Pero bendito pastor, cuando el Señor dijo que Él va a salvar a cuanto Dios llamare. Y nos cargó en sus hombros. Y nos hizo pasar. Y vemos nuestro sufrimiento. Wow, por todo esto tuve que pasar por mi desobediencia. Pero ahora lo miro con gozo, lo miro con esperanza, lo miro con alegría, porque ya no lo miro con mis ojos, lo miro a través de mi gran pastor que me lleva en sus hombros y que me lleva al redil del pastor de los pastores. Gloria al Rey que vive para siempre. Hermano, no se olvide que todo esto lo ha planeado el Señor y es aplicable para su vida, para mi vida. Y nos capacita para que nosotros también podamos hablar como el apóstol Pablo, no tenerle miedo a la muerte, no tenerle miedo a la enfermedad, no tenerle miedo a las malas noticias.
¿Por qué son derrotados los hombres? ¿Por qué son derrotadas las mujeres? ¿Por qué viven tan infelices? ¿Por qué le temen a la muerte? ¿Por qué viven con tanta incertidumbre? Y la respuesta es, hermanos, porque aún se mantienen en tinieblas. Por eso sentimos gozo, porque nosotros hemos sido llamados por Dios. Y decimos aleluya con nuestro clamor tan pentecostal, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la Biblia, hermano, nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y unas preguntas que yo anoté aquí que le puedo preguntar a la sociedad. Esta vida que esta sociedad controla, ¿vive los propósitos de Dios? Por eso sufren. Por eso tienen tanta incertidumbre. Viven sus vidas pensando en agradar a Dios. ¿Cuál es el fundamento de la vida de estas personas? La respuesta es que en absoluto Dios no es el centro de sus vidas. Están muertos interiormente y no saben incluso que tienen un arma que salvar. Por eso, hermanos, el placer, el alcohol, la droga, el juego, el sexo, el dinero, los autos, el patrimonio es lo que significa la vida para ellos, y fuera de ellos no tienen más que hacer. Ese es su único deleite, porque viven en tinieblas. Y es por esta razón principal que todo lo malo que aparece en esta tierra les atemoriza. Por eso cuando vienen las guerras o las enfermedades como el COVID que tuvimos, muchos decían, pero ¿cómo viene esto a la tierra? Quizás nos toca morir. Yo recuerdo, hermano, sin saber mucho del COVID y estábamos iniciando nuestro ministerio como Iglesia de la Florida Antuco y tuvimos que irnos al Zoom o a las transmisiones por Facebook. Y yo decía, y mientras muchos escuchaban, que la plaga no tocará tu morada, que a ti no te va a caer el COVID, que tú no te vayas a enfermar. Decía, Señor, ayúdame a hablar con tu verdad. Yo prometí, Señor, hablar con verdad. Y me acuerdo que el Señor, en esa primera transmisión, el Señor me hacía decir, hermano, si me toca morir, morimos en paz, porque hemos conocido al Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando alguien no creyente que no ha vivido su vida en Cristo muere, hermanos, yo le he dicho, yo he visto gente no teniendo a Cristo en su corazón, los he visto morir. Y de verdad que es terrible. Hermanos, por eso ser llamados por Cristo es un evento de gratitud realmente extraordinario. Porque su Espíritu Santo, como decía delante, desde el día de Pentecostés nos proporcionó no tan solo la manera de salvarnos, sino que también nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, Pedro refleja muy bien un poco de esto. Todos conocemos la historia de Pedro, el fanfarrón de Pedro, el hombre arrogante que le decía, Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré, mi vida voy a dar por ti, etcétera, etcétera. Ya no voy a seguir en eso. Pero a la primera, no le conozco. No le conozco. No lo conozco y maldito si es que lo conociera. Hermanos, si usted fuera como es y Pedro le negara a usted, es más, Pedro a usted lo maldijera después de todo lo que usted hizo con él. Fue bondadoso, le multiplicó los panes, le multiplicó los peces, hizo muchas cosas. Y si Pedro le negara, ¿qué haría usted con Pedro? Nos vemos, Pedro. A la casa. Mal agradecido. Pero Jesús, habiendo ya resucitado, que me encantan los detalles de Cristo, pero Jesús ya habiendo resucitado, fue a la orilla, Pedro estaba pescando,
Yo te lo infiero nomás, pero los detalles, que me encantan a mí los detalles, yo trato de sacarle tanto jugo a los detalles. Dice que Pedro estaba pescando, Jesús llegó ahí recién resucitado, y yo creo que Jesús dijo esto: Pedro me negó en una fogata, voy a hacer una fogata. Lo dice la Biblia que hizo una fogata, no lo estoy inventando. Y cuando estaban en el barco, estaba Juan y Pedro, y Juan le dice: Pedro, voy a parafrasear para que me entienda, pero esto es un relato bíblico, es versión Manuel Salgado. Pedro, adivina quién está en la orilla. Yo creo que Pedro miró, dice su palabra que estaba Jesús. Mire la estupidez que hizo Pedro. Dice la Escritura que se ciñó la ropa y se tiró al mar. ¿Te imaginas esas reacciones tontas que tenemos cuando, no sé, cuando no hayamos qué hacer? Me imagino que Pedro se tiró, pero sí, yo lo negué. Él sabe que lo negué. Llega a la orilla, yo creo que llega. Gracias. Encima hice una fogata, y una fogata le negué. Y Jesús llega y le dice, y estos son los detalles, disculpe, chilenismo, bacanes de Jesús. Porque no le dice Pedro, dice Simón. Su nombre de hombre, no su nombre de apóstol. O sea, cuando le dijo Simón, yo que este ejemplo siempre doy, pero lo encuentro tan poco teológico, es cuando doña Florinda le dice Federico al Kiko. Dice, Simón, ¿me amas más que los discípulos? Y la correcta traducción del griego es, Señor, yo no te amo, yo solo te quiero. Le pregunta la segunda vez, y hago un paréntesis, la primera verbo que ocupa Jesús, ocupa el verbo ágape, del amor profundo, pero Pedro responde con el griego filios, que es como diciendo esto, Pedro, ¿me amas intensamente y dispuesto a dar tu vida como yo te amo a ti? Eso fue con la primera pregunta que Pedro le dijo a Jesús. Y Pedro, estando consciente de que se portó mal, dijo, Señor, yo solo te quiero. Le pregunta la segunda vez. Y ahora Jesús le dice, Simón, y ocupa de nuevo el verbo ágape, es decir, me amas intensamente, pero no le pregunta comparándolo con los discípulos. Le pregunta solo, Simón, ¿me amas? Y Simón le responde, no, solo te quiero. Y la tercera vez, Jesús ya no ocupa el verbo ágape. Ocupa nuevamente, usted lo puede ver en su traducción, en cualquiera que tenga un diccionario griego lo puede corroborar en su casa. Pero ahora Jesús, cuando pregunta la tercera vez, ocupa el verbo filios, es decir, el solo querer. Y parafraseando, Jesús le pregunta así, Simón, ¿de verdad solo me quieres? Bendito es tu nombre. Pedro, consumido por su arrepentimiento, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. No puedo amarte como tú me amas. Lo que estaba haciendo Jesús con Simón era vaciarlo de toda su humanidad. Porque el Pedro que existía no servía para lo que Dios quería prepararlo. Y Jesús y Pedro entendía profundamente quién era este Jesucristo. ¿Me muteé, hermano?
Ya, hermano, bienvenidos. Lo que estaba haciendo Jesús con Pedro era vaciarlo de toda su humanidad. Queriendo decir, Pedro, tú como Simón no me sirves. Fuiste mentiroso, fuiste desleal, por lo tanto tengo que vaciarte de toda tu humanidad. Y es ahí cuando comenzó la vida ministerial de Pedro. Después de haberlo negado, después de haberse portado mal, el Señor Jesucristo el apóstol Pedro, después de haberse portado mal con Jesucristo, Cristo lo ocupó para una de las obras más gloriosas, que fue ser pastor de ovejas. Adivine qué. La Escritura nos da un detalle. ¿Sabe cuántas personas se convirtieron en el primer sermón de Pedro? ¿Cuánto dice la Escritura? 3,000. Y todos diremos, pero ¿cómo el Pedro? Póngale el adjetivo que quiera, Pedro. ¿Era Pedro? ¿O fue el Espíritu Santo? Que fue preparado de antes de la fundación del mundo para entrar en la vida de Pedro y hacer el hombre que era. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice San Juan en el capítulo 16, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paráclitos, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, léalo por favor, lo que está subrayado. Cuando Él venga a tu vida, y si en esta mañana tú estás siendo confrontado por este sermón, y que te encuentras autosuficiente, que te encuentras, no, yo soy un hombre de una correcta moral, no. Si tú te encuentras moralmente correcto, te miro y te digo que eres un desdichado, eres un infeliz. Porque dice su palabra en el verso 8, cuando Él venga a decir, el Espíritu Santo te va a convencer que tú eres un pecador, que necesitas arrepentimiento y necesitas, aleluya, que el autor de la vida te haga nacer de nuevo. Tenemos otro ejemplo, el gran rey David. Vio a Betsabé, la deseó, cometió adulterio con ella y luego hizo mandar a su hombre guerrero ponerlo en la fila para que muriera y para encubrir su adulterio. Así actuamos cuando estamos lejos de Cristo. ¿Y sabe qué? David estaba bastante satisfecho con lo planeado. Todo había salido bien. Entonces vino el Espíritu Santo de Dios a través del profeta Natán y le comentó una historia y le dijo, ese eres tú. Glorioso Espíritu Santo, que cuando llegó a nuestras vidas y me dijo, Manuel, eres un pecador. Necesitas arrepentirte, porque así como estás no entrarás en el reino de los cielos. Aleluya. Vino el Espíritu Santo de Dios y empezó a obrar en David y llegó a la convicción de su pecado y empezó, hermanos, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, uno empieza a verse tal cual es. Tengo grabado aquí un audio de mi hermano, tu papá, Isaac, Damaso Angulo. Nos mandó un audio en los voluntarios. Él decía, lo único que he entendido en este proceso de enfermedad, mire, de mi leucemia, para los que están escuchando, de mi leucemia, escucha el corazón de un hombre con leucemia. He aprendido en estos 2 años que mientras más cerca estoy de Cristo, más insuficiente me encuentro. David siendo rey, David planeando la muerte de Urías porque querían cubrir adulterio y como decía adelante, todo le salió bien hasta que el Espíritu Santo del Señor movió a Natán para decirle quién realmente era. Escribió estas palabras que usted sabe que es el relato del Salmo 51. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Cuando Cristo confronta nuestro corazón y nos dice que somos pecadores, empezamos a entender, y yo también diría las mismas palabras de David: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Siempre he hecho pecado, siempre me he vestido como un religioso, disfrazado, amparado en la cobertura de una iglesia, de una denominación, pero siempre mi vida fue de pecado. Mi vida siempre fue una vida de adulterio, mi vida siempre fue una vida cínica, mi vida fue una vida amparada en el alcohol, en la drogadicción, amparado en los juegos, amparado en tantas cosas del mundo, el demonio y la carne. Pero bendito el día en que llegó el Espíritu Santo y me dijo: Manuel, basta, hoy tienes que arrepentirte. No importa los años en la iglesia, tu vida tiene que cambiar. No tenemos que seguir más con este falso evangelio. Por eso David también dijo en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque pecador soy. Porque todos dijimos aquí en esta mañana: yo merezco el infierno porque mi corazón es impuro. Dice su palabra que mi corazón es engañoso. Bendito el Rey de Gloria. Y tenemos al gran apóstol Pablo, el mismo hombre que escribe aquí estas palabras a Timoteo. Este hombre, antes de su convertimiento, era uno de los hombres más satisfechos consigo mismo que el mundo haya conocido. Un hombre religioso, un hombre moral, que pensaba que había guardado la ley de Dios y que no se le exigía nada más. Todo estaba bien para el apóstol Pablo, hasta que camino a Damasco, aleluya, comenzó a llamarle, y el Espíritu Santo apareció, el mismo Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué, aleluya, me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y este gran fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, que hablaba muchos idiomas, adivine qué palabra dijo en Romanos 7:24: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, Señor. ¿Sabe lo que Dios espera en esta mañana? Examínese. Sí. Todos tenemos que decir esta mañana: soy un pecador, y estas palabras también son nuestras. Miserable soy. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? El apóstol Pablo decía: si el mal que no quiero hacer, eso hago. Y creo que nos representamos todos en esta mañana. Dijo, ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? Mi justicia es como un trapo de inmundicia. Pablo odiaba su pecado y no sabía cómo librarse del mundo de las tinieblas. Hermano, y no entiendo, de verdad no entiendo cuando muchos sostienen al tratarlo de pecado. Espero que usted no se ofenda. Mire, hoy día me siento bendecido, tengo tanta gente nueva. Y quizás dirían: mire, voy a la iglesia y me tratan de pecador. Es que eso somos. Aquí no va a encontrar esta iglesia prosperidad, plata, casa, auto. No, ese no es el evangelio, es esto. ¡Aleluya! Miserable soy, Señor, delante de ti. Amén, Señor. Y hay muchos que quizás, espero que nadie, ni los que me ven en la transmisión, se sientan ofendidos al tratarlo de pecadores. Porque sabe que una vez me lo dijeron. Dijeron, y fue para la serie del Salmo 51, me incomoda que usted nos trate así. Bueno, esos mismos días, lamentablemente, están en hiel de amargura. ¿Y sabe por qué no son dichosos? Bienaventurados. En el sermón de la bienaventuranza, Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Y hay algo importante, hermanos, en los detalles de su palabra. Cuando dice los que lloran, está en presente continuo. No dice los que alguna vez lloraron o los que van a llorar. Dice: bienaventurados los que lloran, es decir, continuamente están presentes de su condición. ¿Y lloran? ¿De qué lloran? Que son pobres de espíritu. Y si tú te encuentras moralmente correcto, si te encuentras que eres un buen cristiano, te felicito. Pero si yo quiero ser un de verdad dichoso y bienaventurado,
Yo lloro mi condición de pecador. Y eso el Señor le dice, bienaventurado soy cuando tú reconoces que eres pecador y que eres un pobre de espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Para ir terminando, hermanos, dice en 2 de Timoteo, verso 1:9, ¿quién nos salvó? Lea y gócese, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano y amigo que está este día presente en esta reunión y que nos ve en esta transmisión, le hago una pregunta muy seria e importante. Usted ha entendido que este sermón se ha tratado del llamamiento de Dios, ¿verdad? Le pregunto, ¿ha sido usted llamado por Dios? ¿Ha comprendido alguna vez lo que pasó realmente en Pentecostés? Que es el Espíritu Santo guiando. Por eso corrijo y digo, a veces nuestro mundo pentecostal nos dice, el Señor está en el culto, sí, pero también tiene que estar en tu casa, también tiene que estar en tu trabajo. Uno no viene aquí a decirle al coordinador, ya, hermano, avive el culto. No. Como dijo Juan Manuel Vaz, hay que venir calentito de la casa. ¿Ve el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás en el propósito de Dios? ¿Es Dios lo más vital en tu vida o es el mundo y todos sus deseos? Hermano, si el Evangelio y su obra lo es, entonces me alegra decirle que el Espíritu Santo ha llevado a cabo su obra desde que comenzó en Pentecostés. Si tú te reconoces pecador, si tú has escuchado este llamamiento del Señor, gózate porque eres un aventurado que te sacó de tus tinieblas a la luz admirable del Señor. Pero si estas cosas no son para ti el todo, es decir, si el Evangelio no te llena, si su palabra no te llena, pero te llenan las cosas del mundo, donde Cristo nos dijo a través del apóstol Pablo que no debemos ser amigos del mundo, porque es que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, hermanos, siendo muy responsable en predicarte todo el consejo de Dios, hasta la cámara, sigues habitando en tinieblas. Aunque estés yendo a la iglesia, sigues habitando en tinieblas. Si el mismo hecho de que el mismo Jesús bajara del cielo, de la gloria eterna, vino a humillarse, creció como un carpintero en este mundo. Si el mismo hecho que naciera como un bebé en un establo de Belén y fuera puesto en un pesebre y sufriera todo lo que sufrió, no significa nada para ti. Si el Cristo muriera en esa cruz, que murió en esa cruz, no significa nada para ti. Si todo lo que pasa, hermano, tiene que ver contigo, de lo que hace, de lo que habla, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que te hacen, de lo que te dicen, entonces hay una sola explicación de lo que pasa en tu corazón. Estás viviendo en una completa oscuridad. Tengo que decírtelo, hermano. Estás muerto espiritualmente y lo que es peor, y tengo que hablar verdad, la ira de Dios está sobre ti. Yo sé que usted escuchó que estoy terminando. Que lata terminar así, ¿no? Pero como siempre digo, la gracia de Dios se ha renovado a nuestro favor. Y quizás los corazones que también están viendo la transmisión y están haciendo la pregunta que también los apóstoles hicieron. Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Señor Jesucristo, para que se llenen de cosas materiales. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No ha sido la casualidad que usted haya venido hoy día. No ha sido alguien que te haya invitado. Es Dios que te ha movido para que escucharas precisamente este sermón en este día. Hermano, reconócelo, confiésalo, deja tu autodefensa, deja todo tu ingenio, admite que no eres nada.
porque no conocemos ninguna de estas cosas por nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Hermano, arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo, acepte ese mensaje como un niño pequeño, entréguese a Él, a su amor, déjese a ti mismo, niéguese a usted mismo, nos decía Jesús, cada uno tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Tu alma, hermano, su futuro estará en las manos, aleluya, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y solamente cuando usted entienda eso podrá decir, como el apóstol Pablo que decimos en nuestro verso base, me ayuda Alvarito, pero porque yo sé en quién he creído. Que el Señor les bendiga, póngase de en pie y vamos a orar al Señor dando gracias por esta su palabra. Oh bendito Dios, qué dichoso, Señor, es sentirme, porque me conozco, Señor, mis tantas insuficiencias, el que usted nos haya hecho este llamamiento santo, a pesar de nuestra vida de iglesia. Hay hermanos que me han dicho, pastor, 17 años he estado en una iglesia y recién vine a conocerle ahora. Siempre han parado mi autosuficiencia, mis cargos, en mi vida religiosa, pero nadie me ha dicho que soy un pecador. Nadie me ha dicho que necesito arrepentirme del mismo, pero decía, dura es tu palabra, ¿quién la podrá resistir? Pero Señor, aquí están estos corazones, doblegamos nuestros corazones, ablandamos nuestros corazones, pon un corazón de carne, Dios eterno, no es un corazón distinto, sino que transforma este corazón ya lo de carne. Sé propicio a mí, pecador. Lávame, lávame, lávame más y más. No me quites el gozo de tu salvación. Somos pecadores, Señor. Lo decimos con arrepentimiento sincero, no de la boca para afuera. Permite, Señor, tener una vida, Señor, de piedad delante de usted, de santidad delante de usted, no tan solo aquí en la iglesia, en mi trabajo, en mis estudios, en mi hogar, en toda área de mi vida. Necesito a Cristo viviendo dentro de mí, te necesito urgente. Te presento los corazones que en esta mañana han llegado a tu casa, mi Dios amado. No le conocemos, no conocemos nada de ello. Pero que vaya su palabra como una espada de 2 filos, penetrando, Señor, sus corazones, redarguyendo sus pensamientos, sus actos, sus palabras, sus miradas, sus pasos. Tú lo descubres todo, Señor. Permítenos ir en arrepentimiento y fe para que dejemos esa vida religiosa y vayamos, Señor, en completa sinceridad y humildad al trono de la gracia. Y que podamos, Señor, hacer siempre nuestros cultos de manera racional, dándole a usted siempre toda la honra y la gloria. Bendiga a los hermanos que nos ven en la transmisión, que tu palabra también redarguya sus corazones y que también, aún quizá a la distancia, Señor, tu Espíritu Santo, que lleva más de 2000 años convenciendo de pecado, pueda convencer a los que han de ser salvos. Gracias, Señor, por esta su palabra, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.